El libro que les voy a presentar eh, se llama Fotografía e Industria. Es una recopilación del trabajo de Luis Ladrón de Guevara, que tiene dos editores o autores que son quienes se encargaron de reunir este corpus: Tomás Errázuriz y Rodrigo Bud. Este libro es un libro robusto, un libro de 230 páginas, de tapa dura, editado por Pehuen, en una colaboración de Zenfoto y un Fondart. Podemos ver que es un libro grueso, ¿no?, con una encuadernación que pueda soportar y tener, digamos, un tráfico suficiente. Tiene un formato más bien cuadrado, que de alguna manera dialoga con el formato que Luis Ladrón de Guevara generalmente trabajaba. Luis Ladrón de Guevara, fotógrafo chileno, discípulo de Antonio Quintana. Luis Ladrón de Guevara nace en 1926 y fallece en el 2015. Las primeras 60 páginas alrededor del libro dan cuenta de la vida, de intereses, de alguna manera el recorrido biográfico y vital de Luis Ladrón de Guevara. Va señalando cierta progresión de su trabajo. Vemos imágenes interesantes y de personajes relevantes de la historia cultural de nuestro país, como Lili Garafulich o María Fuentealba, ambas de 1948, en una etapa muy temprana del desarrollo de Luis Ladrón de Guevara, y en el que podemos empezar a notar, ¿no?, de cierta manera, la influencia y el diálogo que tendría a lo largo de su desarrollo profesional con su maestro Antonio Quintana. Este libro me parece interesante, primero porque me siento cierto cercano a su forma de producción, particularmente en cuanto a su imagen más industrial, a una aproximación de cierta manera distante muchas veces, pero que en el caso de Luis Ladrón de Guevara esa distancia es ciertamente aparente, y así como el libro demuestra en sus primeras, digamos, páginas, parte de esta relación, primero desde su biografía y segundo en cuanto a su trabajo más formal o, digamos, relativo a encargos en los que constituyen, ¿no?, una historia visual del desarrollo, el progreso, la industria y nociones que ciertamente apelan a un relato de modernidad, a un relato de progreso, a la promesa de alguna manera que se establece desde el asentamiento de la modernidad, una modernidad también muy tardía que podemos siempre evidenciar desde nuestro país, y que en ese sentido la imagen de Luis Ladrón de Guevara establece un tránsito o una relación en este principio de progreso y modernidad que recién señalaba, que también está dentro de las características o de los principios que de alguna manera fueron añadidos a la fotografía en su condición de hija predilecta, ¿no?, de la revolución industrial. Abre y despunta el nuevo horizonte en el que la modernidad tiene un soporte que le es propio y mediante el cual puede diseminar su propia imagen y sus propias nociones de lo que le es propio como modernidad, como progreso, y como una imagen país, que en este caso lo vemos en el trabajo de Luis Ladrón de Guevara, muy vinculado a, como ya les señalaba, a esta fuerza de trabajo que estaba explicitado y presentado en las industrias y en los procesos productivos que Ladrón de Guevara registraba.
Estas imágenes que estamos pasando ahora responden a un trabajo que podríamos quizás denominar de corte autoral, en términos que no responden a un encargo o a una exigencia anterior que lo promueve o le estimula, ¿no?, el trabajo fotográfico de Ladrón de Guevara. Claramente es significativa la influencia por una parte de la época, cierto aspecto modernista, cierta relación siempre modular en su trabajo, un trabajo secuenciado desde una perspectiva compositiva. Si bien hay cierta relación de líneas que se fugan y en general podemos apreciar que su trabajo es más bien ortogonal, es decir, que la perspectiva no es un elemento lo suficientemente expresivo y que marca una distancia con una forma de producción de la época. Sin duda que en algunos hay proyecciones, pero por lo general es ortogonal, donde las verticales y las horizontales son las que componen la estructura del encuadre. Una de las razones en las que siento una cercanía muy intensa con Ladrón de Guevara respecto a esa forma compositiva en la que yo también la tomo. Podemos ver la presencia continua, ¿no?, de lo que podemos llamar el pueblo o gente común y corriente, y en ese sentido el relato de la imagen, a pesar de la época y del momento, estamos viendo fotografías del 40, el 50 y el 60, abre un camino para darle cabida a quienes no habían tenido cabida dentro del relato de las imágenes, y comienza a aparecer, ¿no?, procesos políticos, en este caso el triunfo de Allende mantiene, ¿no?, una estructura a pesar de tener cierta intención informativa esta imagen, y la distancia creo que es un factor crucial para entender la imagen de Ladrón de Guevara, pero es una distancia aparente, en la que continuamente está construyendo a este otro con mucho respeto, con mucho cariño, y enarbolando en sus imágenes la imagen del trabajador, quienes son efectivamente la fuente del progreso. En estas imágenes industriales que comienzan a surgir, en estas imágenes del trabajo forzado, el trabajo de quienes efectivamente lo llevan a cabo, el trabajo directo. No son fotografías de procesos productivos o de trabajadores donde vemos a los dueños, a los gerentes o a quienes, se llevan los réditos de este trabajo. Por el contrario, en las imágenes de Luis Ladrón de Guevara vamos a ver siempre un diálogo o una correspondencia en términos que este progreso, que este avance, que estas nociones de modernidad han surgido desde, ¿no?, el cuerpo, las manos, la disposición y el esfuerzo de los obreros, de quienes efectivamente día a día llevan el carro de la producción de nuestro país. Y entonces tenemos un diálogo entre estructuras y sujetos que son reconocidos en su condición de protagonistas y no únicamente como meros elementos constitutivos o compositivos dentro de un plano. Una de las fuerzas del trabajo de Luis Ladrón de Guevara es justamente eso, este diálogo, esta apertura, en donde finalmente, bajo el pretexto o bajo la condición obligada de trabajar y de esta manera generar recursos con este tipo de fotografía, de todas maneras podemos ver un plan, podemos ver una intención, un principio, ¿no?, de establecer y
elevar la imagen del trabajador, no necesariamente, y aquí me atrevo a decir, no bajo una mirada o una influencia esencialmente dada la época que podría haber recibido del humanismo, sino que creo que responde más a la influencia de Antonio Quintana, de los principios de cierta práctica política que de una u otra manera ha estado imbuida en la fotografía, en el que él decide la posición o la centralidad que los trabajadores tienen, ¿no?, dentro de los procesos industriales, y que con una interesante y muy plástica solución visual constituyó un acervo y un universo fotográfico que, bajo la apariencia, ¿no?, de estructuras y de universos de trabajo, finalmente vemos un relato de construcción de un país, de una imagen ideal, pero de una imagen ideal que está hecha por quienes efectivamente están de sol a sol tratando de cumplir la promesa de una modernidad que quizás para ellos aún no es presente, en la que aún ellos no son conscientes de que el relato es para ellos. Sin embargo, en estas imágenes de Luis Ladrón de Guevara podemos traducir o conciliar ambos espacios. Finalmente cerramos con una mirada al horizonte y las posteriores notas de las imágenes en cuestión.